Buenas tardes, me llamo Rafael Andrés González Ovalle y voy a hablar de la anatomía del líquido cefalorraquídeo conjunto con el movimiento del flujo de este y una pequeña introducción del líquido cefalorraquídeo. Inicialmente, el cerebro humano se encuentra compuesto por un 80% de líquido, este siendo mayormente líquido cefalorraquídeo. Cuando nos referimos a las células epiteliales de los plexos coroideos, vamos a decir que se encuentran en tres lugares. En primer lugar, el cuarto ventrículo, el segundo lugar, el tercer ventrículo y posteriormente el último lugar, los ventrículos laterales. Cuando nos referimos a 1875, podemos decir que unos científicos suecos describieron la producción de líquido cefalorraquídeo en los plexos coroideos. De igual manera, podemos decir que en los plexos coroideos se van a producir aproximadamente cierta cantidad de 500 mililitros de líquido cefalorraquídeo al día. Posteriormente, su producción, este líquido va a fluir a los ventrículos y a los espacios subaracnoideos que rodean al encéfalo y a la médula espinal. Posteriormente, vamos a explicar que cuando nos referimos a la anatomía, podemos decir que vamos a tener dos ventrículos laterales, un tercer ventrículo y un cuarto ventrículo. ¿Qué lo podemos observar acá? Los dos ventrículos laterales que van a corresponder van a estar en disposición a cada hemisferio cerebral, uno derecho y uno izquierdo. Vamos a tener un tercer ventrículo que va a estar ubicado en una línea media del diencéfalo, y vamos a tener al cuarto ventrículo que va a estar ubicado en una superficie dorsal de la protuberancia que va a ser adyacente al cerebelo. Cuando nos referimos al flujo de este líquido, vamos a decir que va a iniciar desde los ventrículos laterales, conectándose al tercer ventrículo por medio del foramen de Monro, que podemos observar en esta estructura, que va a conectar a los dos ventrículos laterales. De igual manera, el tercer ventrículo se va a conectar con el cuarto ventrículo por medio del agujero mesencefálico de Silvio. Y este líquido puede tomar dos direcciones. Puede tomar el agujero de Magendie o el foramen de Luschka. Podemos decir también que el líquido cefalorraquídeo, además de otras estructuras anatómicas que puede recorrer, puede ser el oído interno. Asimismo, también podemos decir que va a haber tres factores que van a producir un movimiento pulsátil del líquido cefalorraquídeo. ¿Y cuáles van a ser estos tres factores? Estos tres factores va a ser la sístole cardíaca, como segundo factor, la inhalación respiratoria y, en menor proporción, el movimiento de los cilios de las células ependimarias. Asimismo, vamos a explicar que se va a producir, gracias a la intensidad de los pulsos, un gradiente, el cual le vamos a denominar como gradiente rostro-caudal. Este gradiente rostro-caudal va a describir un promedio de 60% menor a nivel lumbar con referencia o en comparación a los ventrículos. Asimismo, explicando esto, gracias a esta diferencia, se va a poder explicar la velocidad no uniforme que existe en las diversas partes o estructuras que recorre este flujo de líquido cefalorraquídeo. Por eso podemos explicar que van a haber velocidades mayores en las partes bajas
del cuarto ventrículo. Asimismo, vamos a explicar que el líquido se transfiere desde el líquido cefalorraquídeo a la sangre venosa mediante el flujo de volumen unidireccional. Así podemos también decir que el flujo de este líquido va a tener una sola dirección. Por eso nos referimos a unidireccional. Va a tener un inicio y un fin y va a tener un ciclo el cual va a repetir para sustituir o reemplazar este líquido, el líquido original. Por eso los científicos que anteriormente habíamos dicho, los científicos suecos habían descrito en 1875 que el líquido cefalorraquídeo se producía o iniciaba en el sistema ventricular hasta su reabsorción en las granulaciones aracnoideas. Hola, mi nombre es María René Arriaga, estoy en la sección 1 y les voy a presentar el top 9 de las funciones del líquido cefalorraquídeo. Como top 1 tenemos que el líquido cefalorraquídeo va a proteger al encéfalo frente a toxinas endógenas o exógenas. Entre estas pueden estar infecciones, virus, hongo, bacteria o algunos parásitos que puedan tratar de entrar al cerebro para atacarlo. Luego tenemos como top 2, y para mí es una de las más importantes, es que el líquido cefalorraquídeo va a ejercer un efecto protector tanto en el cerebro como en la médula espinal, ya que va a mantener la masa encefálica en suspensión. Entonces, el peso normalmente de la masa encefálica cuando no esté suspendida es de 1400 y en el aire va a disminuir a 50 gramos. Entonces es de sumamente importancia, ya que al momento de no mantenerlo en suspensión el cuerpo no logra soportar dicho peso. También entra en el top 2 que el líquido cefalorraquídeo lo va a mantener lubricado en la parte del cerebro donde se encuentre, ya que al momento de que una persona sufre un golpe o alguna lesión en la cabeza, el cerebro no va a estar tan dañado dicho a esa lubricación. Luego, como top 3, tenemos que el líquido cefalorraquídeo va a tener una función de proporcionar un medio constante y controlado en las células encefálicas. Es como una balanza. Luego, en el top 4, el líquido cefalorraquídeo va a evitar el escape de neurotransmisores locales hacia la circulación general. A esto me refiero que va a depender según la solubilidad de que la sustancia o el fármaco contenga. Como por ejemplo, los fármacos que son liposolubles van a tener mucha facilidad para poder penetrar hacia el encéfalo. Pero van a haber fármacos que son ionizados, en otras palabras, no liposolubles, que no van a poder penetrar o van a poder hacerlo pero con mucha dificultad, o sea, va a ser muy nula. Luego, como top 5, y también para mí es otra de las más importantes, es que el líquido cefalorraquídeo va a tener una función en la nutrición del sistema nervioso central. ¿A qué me refiero? Es que se va a encargar de llegar el O2 y los nutrientes en las células del cerebro y en la médula espinal. Entonces, en otras palabras, se va a encargar de que el sistema nervioso central se haya alimentado y haya también podido respirar. Luego, como top 6, tenemos que el líquido cefalorraquídeo va a mantener la presión interna aunque hayan cambios en el exterior. Entonces, dicha función es mantener regulada la presión dentro del sistema nervioso central, ya que algún cambio que haya en el cerebro o en la médula espinal
puede traer consecuencias en nuestro cuerpo, hasta consecuencias irreversibles que ya nosotros ya no vamos a poder tener control. Ok, luego en el top 7, dicho líquido tiene función de garantizar que las concentraciones de distintos elementos químicos se mantengan, pues de la médula del cerebro, se mantengan estables. Dichos elementos pueden ser como el calcio, el sodio o el potasio, y estos son de sumamente importancia, ya que aunque tengan que estar estables adentro, no importa que haya variabilidad en el exterior de la célula, lo que importa es que se mantenga estable adentro de la médula y el cerebro. Luego, como top 8, tenemos que el líquido va a tener la función de recoger los desechos generados cuando la célula termina el proceso de respirar, ¿verdad? Y también los posibles tóxicos que se hayan en el sistema nervioso central. ¿Qué va a pasar? Luego de que se hayan recogido dichos desechos, luego de que las células respiren o las toxinas o los tóxicos, las sacan y las trasladan fuera de las meninges para que ya no tengan nada que ver ahí, ¿verdad? Y por último, en el top 9 tenemos que la función del líquido cefalorraquídeo se va a encargar de hacer llegar a todo el sistema nervioso central las hormonas para que puedan, que necesita, el cerebro y la médula para que puedan madurar y se mantengan en un buen estado de salud. Gracias. Mi nombre es Ita Isabel Sabena Pérez. Me voy a presentar la producción de líquido cefalorraquídeo. Bueno, 2/3 partes del líquido cefalorraquídeo se producen mediante la secreción activa en los plexos coroideos, que se encuentran en los ventrículos laterales, el tercero y el cuarto. Específicamente se proyectan en el asta temporal de cada ventrículo lateral, en la parte posterior del tercer ventrículo y en el pecho del cuarto ventrículo. Aquí podemos ver una imagen que podemos visualizar con más facilidad donde se encuentran los plexos. Bueno, entonces, la tasa de formación del líquido cefalorraquídeo es aproximadamente de 0.35 a 0.40 mililitros por minuto. Esto quiere decir que generamos de 500 a 650 mililitros al día. Esta velocidad de producción permite que se reponga el líquido de 3 a 4 veces en un intervalo de 5 a 7 horas. La capa ependimaria de los ventrículos secreta cantidades adicionales de líquido cefalorraquídeo y también una pequeña cantidad proviene del cerebro, es decir, el líquido intersticial cerebral, que pasa por los espacios perivasculares, luego por la cisterna magna y luego al espacio subaracnoideo. Un dato muy interesante es que el líquido cefalorraquídeo varía en forma circádica. Esto quiere decir que se genera mucho más fluido a las primeras horas de la mañana. El plexo coroideo consta de proyecciones de vasos sanguíneos y vía madre, que salen hacia las cavidades ventriculares con vellosidades en forma de coliflor. El plexo también contiene endotelio vascular que está fenestrado a comparación de los otros vasos que se encuentran en el cerebro. Las fenestraciones de los capilares permiten que solutos, agua, iones o pequeñas moléculas pasen con mayor facilidad a través de las capas epiteliales de los plexos coroideos. Por lo tanto, principalmente estas capas o células, epiteliales constituyen la barrera hematoencefálica. El líquido cefalorraquídeo se forma constantemente, como habíamos mencionado, en los plexos coroideos, pero podemos dividirlo en 2 etapas. La primera se genera de forma pasiva. Quiere decir que el plasma se filtra a través del endotelio capilar coroideo, ya que está constituido por epitelio cuboidal simple y en su zona apical
tiene microvillosidades, unido también por uniones estrechas. En su cara basal tiene capilares endoteliales que están con uniones abiertas y que por ahí pasa el ultrafiltrado plasmático hacia su zona apical. Después, como segunda etapa, la secreción de agua e iones a través del epitelio coroideo ejerce un control activo en la producción y en la cantidad de líquido cefalorraquídeo. En la composición, no producción y cantidad de líquido cefalorraquídeo. También los iones entran al líquido cefalorraquídeo por conductos en las membranas apicales de la célula epitelial. También un dato importante es que las acuaporinas permiten el movimiento de agua para equilibrar los gradientes osmóticos. La secreción de líquido cefalorraquídeo es un bombeo constante de sodio y también para intercambio de otros iones se encuentran transportadores en la parte alumial y lumial de estos plexos que transportan, por ejemplo, sodio, bicarbonato, cloro. Específicamente, el bicarbonato se genera por una hidratación del dióxido de carbono, que es mediado por una enzima que se llama anhidrasa carbónica. Esta enzima es muy importante ya que es la principal encargada de la formación del líquido cefalorraquídeo. El flujo sanguíneo en los plexos coroideos está controlado por el sistema parasimpático. Tanto capilares como células epiteliales están inervados por fibras adrenérgicas. Los capilares tienen receptores alfa y beta 2 y si estas se estimulan pueden disminuir la tasa de secreción de líquido cefalorraquídeo. Se cree que esto está mediado por la enzima que habíamos mencionado anteriormente, que es la anhidrasa carbónica. Muchas gracias por su atención. Estas son las referencias. Buen día, mi nombre es María José Álvarez Barrios y el día de hoy voy a exponer sobre el proceso de reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Anteriormente, uno de mis compañeros expuso sobre cómo funciona la circulación de este líquido. De modo resumen, recordemos que el sistema ventricular está conformado de esta manera. Aquí podemos ver en color rojo los plexos coroideos que se encuentran en cada ventrículo. Este proceso inicia aquí, en los ventrículos laterales, los cuales tenemos dos ventrículos, y estos ventrículos laterales se encuentran llenos de líquido cefalorraquídeo. Luego de esto, el líquido cefalorraquídeo pasa a través del agujero de Monro. Después del agujero de Monro, atraviesa y pasa al tercer ventrículo. Del tercer ventrículo recorre por medio del acueducto de Silvio. Luego del acueducto de Silvio se dirige al cuarto ventrículo. En el cuarto ventrículo podemos encontrar tres agujeros. Los dos agujeros de Luschka que se encuentran lateralmente del cuarto ventrículo y medialmente encontramos el agujero de Mayendi. Estos agujeros de Luschka y de Mayendi tienen la irrigación por el espacio subaracnoideo, en donde ahí inicia el proceso de reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Bueno, ahora sí, el proceso de reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Como les mencionaba, la circulación ocurre de esta manera. Al llegar a los agujeros de Luschka y Mayendi, conectan con el espacio subaracnoideo, permitiendo que el líquido vaya de esta manera. Al llegar en la parte superior se encuentran las vellosidades aracnoideas o también conocidas como granulaciones aracnoideas. En este esquema podemos observar de mejor manera cómo es que se observan en realidad estas granulaciones.
ya que son pequeños gránulos que se encuentran en el espacio subaracnoideo. Ellos son los principales encargados de este proceso. ¿Y qué son entonces las vellosidades aracnoideas? Estas son pequeñas prolongaciones del aracnoides. Se encuentran ubicadas a lo largo de las vellosidades sagital e intracraneal superior. Cada vellosidad funciona como una válvula unidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que jamás va a poder entrar la sangre desde el seno hacia el espacio subaracnoideo, ya que esto es unidireccional, lo que permite que el flujo unidireccional vaya del líquido cefalorraquídeo hacia la sangre. Las vellosidades aracnoideas y los senos venosos están separados por células endoteliales. Estas células endoteliales se encuentran conectadas por medio de uniones estrechas. Las vellosidades aracnoideas normalmente permiten el paso de partículas de menos de 7.5 micrones de diámetro desde el líquido cefalorraquídeo en la sangre. ¿Cómo ocurre entonces la reabsorción? Bueno, principalmente ocurre a nivel de los senos venosos y las vellosidades aracnoideas. Como les mencionaba, esta tiene una tasa de reabsorción de 1.5 mililitros por minuto a nivel del canal espinal. La reabsorción puede ocurrir de 0.11 a 0.23 mililitros por minuto. Esto puede verse afectado ya que aumenta al momento de realizar ejercicio. En los senos venosos, sobre todo superior, su reabsorción ocurre de manera pasiva, dependiendo del gradiente que ocurra de presión que esté en el espacio subaracnoideo y de los mismos senos. Aquí ocurre un diferencial de presión de 5 a 7 milímetros de mercurio. Este, además del drenaje linfático y endolinfa, requiere de un mínimo de 20 milímetros de H2O para que pueda ocurrir. El líquido cefalorraquídeo también puede absorberse por los plexos coroideos a aproximadamente un 25% a nivel espinal. También la presión del líquido debe estar regulada. Normalmente está regulada casi por completo mediante su absorción a través de las vellosidades aracnoideas que actúan como válvulas. Permite que el líquido pase hacia el torrente sanguíneo cuando la presión es mayor a 1.5 milímetros de mercurio respecto a la sangre en los senos venosos. Su tasa de absorción no depende de la composición del líquido o del fluido. En las personas sanas, debería ocurrir con una velocidad de reabsorción que se encuentre ajustada a una tasa de síntesis para lograr mantener constante la presión intracraneal. ¿Y qué ocurre si este proceso de reabsorción no es de manera adecuada? Bueno, si este proceso de absorción no ocurre, pueden padecer el paciente algunos padecimientos como la hidrocefalia. Esto se debe a la acumulación que ocurre entre estos espacios, todos estos espacios, ya que no permite que esté circulando y reabsorbiendo, ya que queda suspendido en estos espacios y ocurre una inflamación. Esto se da, como les mencionaba, en la hidrocefalia, que puede tener cosas perjudiciales para los pacientes. Ese es mi tema, gracias. María Cristina López Ocampo, yo les voy a presentar sobre la presión del líquido cefalorraquídeo. Bueno, como bien he mencionado antes, el líquido cefalorraquídeo es un líquido claro e incoloro que baña las superficies externas del encéfalo y de la médula espinal, actuando como un amortiguador entre el sistema nervioso central y los huesos circundantes.
Ahora, la presión del líquido cefalorraquídeo se determina mediante una punción lumbar en las vértebras lumbares L3 y L4 o la L4 y L5. Esto se realiza mediante la punción de una aguja a la que se le conecta un manómetro y así podemos determinar la presión del líquido cefalorraquídeo. La secreción y la reabsorción del líquido cefalorraquídeo permanece en equilibrio en la mayoría de las personas, que va a estar por debajo de 150 milímetros de agua. La presión normal medida con un manómetro es entre 60 y 250 milímetros de agua, pero algunas personas, algunos expertos han determinado que la presión normal del líquido cefalorraquídeo es de 200 milímetros de agua. Ahora bien, para poder determinar la presión del líquido cefalorraquídeo, el paciente debe encontrarse acostado en decúbito lateral con las piernas extendidas, como podemos observar aquí. Hay diversos factores que nos pueden alterar la medición de la presión del líquido cefalorraquídeo, como puede ser la forma en la que se encuentre posicionado nuestro paciente, si se encuentra tenso o no, o la forma en la que se le haga la punción lumbar. Ahora bien, en los pacientes obesos tienden a tener una presión de apertura más alta que los pacientes que no lo presentan. Esto se debe a una correlación entre la presión de la apertura y el índice de masa corporal. Ahora, con el diagnóstico diferencial de un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, incluye tanto las enfermedades infecciosas como las no infecciosas. Esto se debe a la relación con las alteraciones en la fisiología normal de la secreción y la absorción del líquido cefalorraquídeo y se puede desarrollar o no mecanismos de compensación si éstas se llegan a alterar. Esto puede causar una presión intracraneal, por ejemplo, pues, en los procesos de infecciones, hemorragia o tumores que pueden alterar el equilibrio de la secreción y la reabsorción del líquido cefalorraquídeo y por tanto esto causa un aumento de presión intracraneal. La circulación del líquido cefalorraquídeo se obstruye produciendo un aumento de la presión y sin embargo las masas que crecen lentamente pues dan tiempo para que se pueda producir la compensación entre la secreción y la absorción del líquido cefalorraquídeo y por tanto esto es posible que no se produzca un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo hasta que llegue a la estabilidad de las estructuras intracraneales. Ahora, en las infecciones agudas pasa lo contrario. Como pasa lo contrario, pues como la meningitis, por lo general conduce a un aumento rápido de la presión del líquido cefalorraquídeo debido a las alteraciones de la producción y la reabsorción o como resultado puede dar un edema cerebral. Ahora, las alteraciones de la presión intracraneal, además de lesionar el tejido encefálico, directamente también afecta la circulación sanguínea cerebral, lo que puede causar una isquemia cerebral. Y la obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo su reabsorción hace que se acumule en alguno de los ventrículos cerebrales, produciendo un aumento importante en el volumen de como puede ser la hidrocefalia, que aumenta de forma brusca la presión intracraneal. Ahora, la circulación del líquido cefalorraquídeo puede modificarse para compensar cambios en la presión intracraneal. Inicialmente puede desplazarse del compartimento intracraneal al espacio subaracnoideo. Además, los volúmenes de sangre y el líquido cefalorraquídeo varían inversamente para poder así equilibrar el volumen intracraneal total. Ahora, la presión intracraneal a su vez también regula la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, de modo que esta aumenta al incrementarse la presión de los fluidos. Bueno, la presión del líquido cefalorraquídeo está relacionada con la respiración. Está baja durante la inhalación y sube en la exhalación, lo que confirma si la respiración es profunda. Además de los cambios fisiológicos. Buenos días, mi nombre es Natalie Madrid y voy a exponer sobre la barrera hematoencefálica. Como sabemos, el movimiento de las sustancias de adentro hacia afuera es gracias a la compartimentalización generada por las barreras biológicas. Estas se clasifican en dos: una barrera que se encarga de separar la sangre del líquido cefalorraquídeo, la BLC3, y dos barreras
que se encargan de separar la sangre del líquido intersticial cerebral, la BLS y la BHE. Hoy nos vamos a enfocar en la BHE, también conocida como barrera hematoencefálica, y primeramente vamos a hablar un poco de su historia. La primera señal de su existencia fue por Paul Ehrlich en 1885, sin embargo fue hasta el 1967, gracias a los estudios de microscopía electrónica de Rees, Bridgman y Harnowski, que se descubrió por medio del marcador de peroxidasa de rábano que el endotelio capilar del cerebro tenía uniones intercelulares íntimamente unidas y que ahí se localizaba la estructura morfológica que conforman la barrera. La composición de la barrera es por células del endotelio que recubren lo más interno de los vasos sanguíneos, los astrocitos que controlan la permeabilidad y permiten el paso de algunas sustancias, los pericitos que son los que ayudan a proteger y dar apoyo estructural y capacidad vasodinámica, los espendimocitos que forman los plexos coroideos y la microglía que se origina en la médula ósea y migran al cerebro. Es de hecho un macrófago y puede desempeñar funciones importantes en los mecanismos de ruptura de la barrera. Por ejemplo, lo que ocurre en las enfermedades inflamatorias y autoinmunes, en los que se incluye la migración de los monocitos y los neutrófilos. Ahora algunas de las funciones. Las funciones de la barrera son brindar protección al cerebro, asimismo proveer nutrientes esenciales y se encarga del flujo de los productos de desecho para mantener la homeostasis del microambiente. También brinda un transporte selectivo de la red capilar al parénquima cerebral, ya que restringe el acceso de un sinnúmero de compuestos que circulan en la sangre. Estas sustancias atraviesan la barrera por caviolas, transitosis mediada por receptores, difusión transmembranal y mecanismos de acarreo. Regula el intercambio entre la sangre circulante y el tejido nervioso, convirtiendo esta estructura en una de las más importantes en la difusión para el buen funcionamiento del sistema nervioso central. Otra de las funciones de la barrera incluye la protección del sistema nervioso para evitar los efectos letales de agentes que son potencialmente neurotóxicos que comúnmente circulan en la sangre, así como el transporte activo y la difusión de sustancias neuroactivas. En resumen, podemos decir que las tres funciones principales de esta barrera son proteger el cerebro de los compuestos y moléculas circulantes del torrente sanguíneo gracias a las uniones estrechas del endotelio de los capilares cerebrales, lo que permite que solo el oxígeno y la glucosa y aminoácidos crucen esta barrera. La segunda, que es el transporte selectivo que va desde la red capilar al parénquima cerebral, que es por medio de transporte facilitado como ocurre con la glucosa, o bien por la difusión activa que depende del ATP. Y como último, la metabolización de sustancias de la sangre hacia el tejido nervioso y viceversa. Esta barrera es crucial para el control del volumen intracraneal a través del transporte de iones de agua. Esto ocurre por dos mecanismos. El primer mecanismo es el que involucra el transporte simultáneo de las moléculas de agua, dado que todos los iones se encuentran solvatados. Esto quiere decir que las moléculas están cargadas eléctricamente. Y como segundo mecanismo es por medio de los canales para las moléculas de agua, también conocidas como acuapurinas, que facilitan la redistribución en compartimientos independientes del transporte de iones. Los componentes activos que regulan el intercambio de ambas direcciones son los transportadores y enzimas que permiten el paso de elementos esenciales. Estos son como los aminoácidos, la glucosa y la transferina. Y entre las sustancias neuroactivas que pueden ser transportadas son los neuromoduladores y sus análogos. También sustancias liposolubles como el alcohol, los esteroides
que atraviesan la membrana endotelial libremente sin problema alguno. En general, las sustancias pueden atravesar la barrera por 4 vías diferentes. La primera es la penetración por craviolas y transitosis, la difusión transmembranal, el mecanismo de acarreo en transportadores, el transporte por vía retrógrada del flujo axónico que elude la BHE. Muchas gracias. Muy buenos días, yo soy Isa Meléndez y les voy a hablar sobre la composición del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo en condiciones normales es claro, incoloro e inodoro. En el caso de la xantocromía muestra una coloración amarillenta o rosa. Esto puede indicar que hay liberación de hemoglobina. Tanto los procesos infecciosos como no infecciosos alteran la apariencia del LSR. Si hay más de 6.000 eritrocitos sobre microlitro, la apariencia es sanguinolenta. Si hay 200 glóbulos blancos o 400 glóbulos rojos por cada microlitro, tendrá una apariencia turbia. En la descomposición, la hemoglobina pasa a oxihemoglobina, la cual es de color rosa, y luego pasa a bilirrubina, la cual es de color amarillo. Esto le da el color rosa-amarillo al LSR en el caso de la xantocromía. Para analizar la sangre se utiliza la técnica de fotometría. Mientras avanza la degradación, la oxihemoglobina pasa a metahemoglobina y por último a bilirrubina. La xantocromía se puede confirmar de manera visual. Sin embargo, se recomienda que sea analizada la muestra por medio de un laboratorio. Esta anomalía está presente en más del 90% de pacientes con hemorragia subaracnoidea. También puede ser causada por hiperbilirrubinemia sistémica, que es cuando tenemos más de 15 miligramos sobre decilitro de bilirrubina sérica o cuando las proteínas del LSR están elevadas, lo que es más de 150 miligramos sobre decilitro. El LSR es acelular, pero en adultos es normal encontrar hasta 5 glóbulos blancos o rojos y más de 3 leucocitos a la hora de realizar una punción lumbar. El recuento de células debe hacerse lo antes posible, luego de haber hecho la punción, ya que si excede de 60 minutos puede dar falsos resultados. El aumento de los leucocitos puede ocurrir en enfermedades infecciosas y en procesos inflamatorios no infecciosos. El recuento de células del LSR siempre debe de hacerse de la mano con hallazgos clínicos. Por ejemplo, en el caso de los pacientes con meningitis, los leucocitos polimorfonucleares predominan hasta 2/3 y esto se debe al enterovirus y pasa dentro de las 12 a 24 horas. La eosinofilia en el LSR puede ocurrir en infecciones parasitarias o por otros microorganismos, como la Mycobacterium tuberculosis y algunos hongos. También ocurre en situaciones no infecciosas como linfomas, leucemias de varios tipos, hemorragia subaracnoidea e hidrocefalia obstructiva. La concentración normal de proteínas en el LSR puede estar entre 23 y 38 miligramos sobre decilitro en adultos y en un rango de 20 y 170 miligramos sobre decilitro en recién nacidos a término y prematuros. En pacientes con diabetes y con hemorragia subaracnoidea están elevadas las proteínas. El que controla las proteínas en el LSR es la barrera hematoencefálica, de la cual les explicaron anteriormente. Las proteínas también se pueden elevar en una punción traumática. Después de la recuperación de meningitis, las proteínas del LSR pueden seguir elevadas por semanas o incluso meses. En el caso de las personas sanas, las inmunoglobulinas están excluidas por completo del LSR. Las bandas oligoclonales pueden estar presentes en trastornos de la barrera hematoencefálica y producción intratecal de inmunoglobulina G. La presencia de estas bandas es un criterio diagnóstico en la esclerosis múltiple. También pueden estar presentes en enfermedad de Lyme, enfermedades autoinmunes, tumores cerebrales y enfermedades proliferativas. La hipoglucorraquia puede estar presente en patologías infecciosas y no infecciosas, mientras que la hiperglucorraquia solo está presente en casos de hiperglucemia. Las concentraciones de glucosa menores a 18 miligramos sobre decilitro pueden predecir una meningitis bacteriana. Estos valores también están presentes en infecciones del sistema nervioso central por microbacterias, microplasmas treponémicas y fúngicas. En la recuperación de meningitis, la concentración de glucosa del LSR se normaliza muchísimo más rápido que las proteínas y el recuento de células. La concentración de glucosa en el LSR es normal en la mayoría de infecciones, pero se ha notado
concentraciones bajas en caso de meningoencefalitis por paperas, enterovirus, coriomeningitis linfocítica y virus de herpes zóster y simple. Las bajas concentraciones también pueden pasar en condiciones no infecciosas, como en casos de carcinomatosis leptomeningia, leucemia, linfoma del sistema nervioso central, hemorragia subaracnoidea severa y neurosarcoidosis. Determinar la concentración de lactato en el LCR es importante para poder diferenciar una meningitis bacteriana de una viral, y la citología es necesaria para el diagnóstico de malignidad en el sistema nervioso central. Para una adecuada examinación se necesita de 10 a 15 mililitros de fluido para que un patólogo lo pueda analizar. Muchísimas gracias. Buenos días, yo soy Johanna Choc Salvador y el día de hoy les voy a hablar sobre el líquido encefalorraquídeo en infecciones del sistema nervioso central. El análisis del líquido encefalorraquídeo es una parte esencial para el diagnóstico de la mayoría de las infecciones del sistema nervioso central, y más en pacientes que están bajo sospecha de meningitis o encefalitis. Este tipo de diagnósticos son realizados mediante distintos estudios en los que se pueden encontrar la tinción con tinta china, la tinción de Gran, serología, cultivo aerobio o por una reacción en cadena de la polimerasa, o mejor conocida como una prueba PCR. Centrándonos en el diagnóstico de la meningitis y encefalitis, se pueden obtener los siguientes resultados tras el análisis del líquido encefalorraquídeo. En el caso de la meningitis, siendo este el síndrome infeccioso más importante del sistema nervioso central, puede estar distribuida de distintos tipos, en los que se puede mencionar una meningitis viral, séptica, crónica, tuberculosa o por criptococo. Pero nos centraremos en la meningitis viral, la cual es el tipo más común, presentando signos de inflamación del tejido que recubre el cerebro y la médula espinal. Al analizar el líquido encefalorraquídeo, el cual será extraído mediante una punción lumbar, se encontrarán distintos valores en las células y en las proteínas que componen el líquido. Estas se verán alteradas y con rangos fuera de lo normal. Un recuento de los glóbulos blancos será inferior a 250 células por micrómetro cúbico, teniendo un promedio de entre 100 células entre micrómetro cúbico, cuando se debe de tener un recuento entre un rango de 100 a 1000 células por micrómetro cúbico. En las concentraciones de las proteínas CSF, estas se verán en un rango de 150 miligramos por decilitro, y en estudios recientes se ha encontrado que una concentración que es mayor a 220 miligramos por decilitro pueden reducir la probabilidad de la infección al 1% o en porcentajes menores. La concentración de la glucosa, que se encontrará por debajo de 45 miligramos sobre decilitro, y al momento de hacer un análisis con una coloración de Gran, esta se verá negativa. En el caso de que se hagan cultivos aerobios, esta se verá en un 50% positivo, y en raras ocasiones el líquido encefalorraquídeo presentará un conteo de leucocitos que será mayor a 1000 células por micrómetro cúbico. En muy pocas ocasiones este presentará pleurocitosis al inicio. Esto quiere decir que se observará un incremento en el nivel de las células del líquido encefalorraquídeo, siendo estas de un predominio polimorfonuclear. Al transcurrir 48 horas se encontrará en una nueva función lumbar un viraje de predominio mononuclear. Finalmente, con la encefalitis, la cual es la inflamación de la parenquima cerebral como consecuencias de la invasión viral directa, siendo caracterizadas por signos de fiebre, cefaleas intensas y la alteración del signo del estado de la conciencia. Para poder analizar el líquido encefalorraquídeo se obtendrá mediante una punción lumbar. En el caso específico de la encefalitis herpética, esta es consecuencia en hombres y mujeres del virus del herpes simple de tipo 1 y en neonatos del herpes simple tipo 2. Estos virus serán transmitidos por artrópodos, y al analizar el líquido encefalorraquídeo se pueden presentar los siguientes signos de alteración. En el caso de un examen físico, la presión se encontrará alta en las personas, y
y una pleurocitosis extensa de linfocitos de entre 5 a 500 células por micrómetro cúbico con una leve o moderada elevación de las proteínas. Se encontrará también una glucosa en el estado normal o ligeramente disminuida, hiperprotoneuracria leve y la ausencia de los patógenos luego de la adquisición de grano. En el caso de la pleurocitosis, esta puede ser de dominio polimorfonuclear en las infecciones graves, y en el caso de ser los cultivos virales del líquido encefalorraquídeo darán como resultado una infección por enterovirus, por lo cual la mayoría de los otros virus se verán reemplazados de dichos cultivos por una prueba PCR y muy rara vez se utilizará en el diagnóstico definitivo de la enfermedad. Al hacer una prueba PCR de líquido cefalorraquídeo, esta puede dar negativa en las primeras 24 a 48 horas o después de 10 a 14 días después de que empezaran los síntomas. Buenas tardes, yo soy Valeria Renata Argueta Reyes. Voy a estar presentando lo que son las enfermedades del líquido encefalorraquídeo. En especial voy a estar explorando lo que es la hidrocefalia, ¿verdad? Para empezar, acá tenemos lo que es un esquema de lo que es el sistema ventricular. Adentro del encéfalo tenemos algunos ventrículos. Los ventrículos son espacios llenos de líquido adentro del encéfalo. Bueno, anatómicamente, para empezar, tenemos dos ventrículos laterales, que son estos ilustrados acá, un tercer ventrículo que viene estando por la parte de acá, un cuarto ventrículo por acá, y podríamos tener un quinto ventrículo en lo que es la parte final de la médula espinal, pero pues ese no se cuenta porque no tiene importancia clínica. Entonces, tenemos en total 4 ventrículos y cada uno en este sistema está conectado. Entonces los ventrículos laterales se conectan con el tercer ventrículo por el agujero de Monro y el tercero se conecta con el cuarto por el acueducto de Silvio, que está por acá. Y el cuarto ventrículo está conectado con el espacio subaracnoideo que está ilustrado acá, es el que está ilustrado en verde, ¿verdad? Por los agujeros de Luschka, que pues aquí no están ilustrados por cuestión de espacio. Luego, prosiguientemente, pues la circulación ocurre de esta manera. El líquido cefalorraquídeo que está circulando en este sistema, pues comienza a producirse en las estructuras llamadas plexos coroideos, que son estos que están de rojo, solo ilustré 2, pero se pueden encontrar acá, ¿verdad? Entonces lo que sucede a veces es que estas presiones suben o pues bajan y empezamos a tener diversos síntomas. Lo que sucede es que pues puede ocurrir alguna obstrucción en todo lo que es nuestro sistema ventricular. Entonces pues el líquido se puede acumular. Tenemos en grandes rasgos 2 tipos de hidrocefalias. Puede ser la comunicante o la no comunicante. Primero, la hidrocefalia no comunicante, como su nombre lo indica, pues no hay comunicación, o sea, hay una falta de comunicación. Generalmente sucede entre los ventrículos. La falta de comunicación se encuentra pues aquí adentro. La causa más común es en niños y son tumores del tallo encefálico y generalmente pues ocluyen el acueducto de Silvio, que viene siendo esta parte de acá, ¿verdad? Habría una oclusión y pues hay una acumulación de líquido, por lo que la presión sube, ¿verdad? Entonces el líquido pues no puede seguir su camino.
y en los ventrículos laterales y el tercer ventrículo aumenta la presión, ¿verdad? Ocasionando diversos síntomas. Pero si nosotros tomamos pues la presión afuera, vamos a encontrar una presión normal porque pues la presión se encuentra concentrada en esta área, pero la sintomatología va a permanecer. Luego tenemos la hidrocefalia comunicante, en la que toda esta vía está libre. No hay ninguna oclusión dentro del sistema ventricular, pero ocurrió algo que produjo que no se pueda reabsorber el líquido cefalorraquídeo. Bueno, entonces no se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo, generalmente es por algo que le sucede a las meninges. En el caso, por ejemplo, de una meningitis o de una hemorragia subaracnoidea, estas granulaciones aracnoideas se ocluyen y el líquido se sigue produciendo y sigue produciendo y sigue produciendo, pero estas dejan de reabsorber líquido. Por lo tanto, todo el sistema ventricular y todo el espacio subaracnoideo van a tener la misma presión aumentada. Entonces es lo que tenemos, una hidrocefalia hipertensa, que es lo mismo que una hidrocefalia comunicante. Las causas más comunes son meningitis y hemorragia subaracnoidea. Gracias. Soy Sergio Guillermo Villada Fayoli y yo les voy a hablar sobre los factores que influyen en la regulación del líquido cefalorraquídeo. Para empezar, pues tenemos que principalmente depende de una presión intercraneal determinada en situaciones de normalidad y de enfermedad. Dentro de la cavidad craneana hay que tener en consideración diferentes factores, como puede ser el volumen, el flujo, la secreción y su reabsorción. También hay factores metabólicos, como es la regulación de la presión arterial y los diferentes medicamentos, como pueden ser principalmente los anestésicos. Dentro de la cavidad cerrada, la presión en la que su contenido se mantiene está muy relacionada con el volumen que alberga, siendo una curva determinada. Pero el cerebro cuenta con mecanismos de autorregulación que miden que mientras estos funcionen, podrán modificar esta curva y compensar pequeños cambios de volumen. En el caso de las arteriolas, tienen la capacidad de autorregular el flujo sanguíneo cerebral mediante su vasodilatación o la vasoconstricción, para mantener este constante a pesar de que se produzcan cambios en la presión arterial media o en la presión intercraneal. También existen factores metabólicos, como puede ser la hipercapnia, que producen pues la vasodilatación y por lo tanto el aumento del flujo sanguíneo cerebral. En condiciones normales, el aumento del flujo cerebral es compensado por una mayor salida del líquido cefalorraquídeo hacia el espacio subaracnoideo, para que luego se reabsorba. Mientras que la presión intercraneal es inferior a la presión arterial media, se consigue mantener una adecuada perfusión cerebral y los mecanismos de regulación son capaces de compensar pequeños aumentos del volumen cerebral, que se han estimado aproximadamente en unos 6 ml. Sin que se produzca ningún cambio en las presiones intercraneales. Sin embargo, una vez agotados estos mecanismos, pasaremos al periodo de descompensación espacial, que es esta gráfica, en el que el aumento del volumen producirá un aumento exponencial de la presión intercraneal, provocando así una caída de la presión de perfusión del cerebro y un flujo sanguíneo cerebral aumentado. Esto clínicamente se va a conocer como hipertensión intercraneal. Y eso se conoce como la elevación sostenida de la presión intercraneal por encima de los 15 milímetros de mercurio, causando un aumento del volumen de las estructuras contenidas en el cráneo o por una pérdida de mecanismos de compensación en la presión intercraneal. Existen también, además, otros factores propios del cerebro enfermo que pueden modificar esta curva en cerebros edematosos o con algún factor añadido para la dificultad de la evacuación del líquido cefalorraquídeo, como pueden ser los trombosis venosos o las meningitis, y estos que harán van a aumentar la resistencia y la disminución de la capacidad de autorregular el cerebro. Luego tenemos algunas alteraciones farmacológicas, como pueden ser por anestesia. Algunos de ellos van a deprimir la velocidad de formación del líquido cefalorraquídeo, como es el caso del alotano. Aunque no tiene un efecto a 0.8%,
por lo que la persistencia de la presión intercraneal elevada tras cesar su administración se le atribuye a la disminución de su absorción. Otros anestésicos pueden también reducir la velocidad de formación, como es el caso del del sevoflurano, etomidato, tiopental y almidazolam. Contrario a ello, también tenemos medicamentos que van a aumentar la velocidad de formación del líquido cefalorraquídeo, como es el caso del desflurano y el enflurano. También tenemos otros fármacos de diferentes tipos que pueden alterar la secreción o la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. La velocidad de formación del fluido puede verse reducida en un 50% por efecto de la metazolamida. De forma similar a la acetosalamida, disminuyen la secreción del líquido cefalorraquídeo en un 50% también, al causar la constricción arterial de los plexos coroideos y disminuyendo el flujo sanguíneo de estos. Algunas combinaciones de estos fármacos pueden ser aún más potentes que estos que hemos visto, y se han reportado administración de acetosalamida y la uavaína, que reduce la velocidad de formación en un 95%. También tenemos, por otro lado, algunos fármacos que alteran la secreción del líquido cefalorraquídeo al interferir con el intercambio iónico. En el caso de los inhibidores de la anhidrasa carbónica, van a reducir la velocidad de formación de la síntesis del bicarbonato. A partir de eso, la secreción del fluido va a disminuir. Por su parte, tenemos a los diuréticos como el ácido etacrínico, que disminuye la velocidad de formación, quizás por la inhibición del intercambio de sodio por potasio o hidrógeno en el extremo abluminal de la célula. En el caso de la espinolactato o la amilorida, disminuyen la velocidad de formación al impedir que la entrada de sodio a la célula, mientras que la furosemida lo hace por reducción de transporte de cloro. Los fármacos que tienen efectos osmóticos también tienen la capacidad de alterar la dinámica del líquido cefalorraquídeo, como es el caso del manitol. Este va a disminuir la velocidad de formación, reduciendo pues así la secreción del fluido de los plexos coroideos y el flujo del líquido intersticial del compartimiento del líquido cefalorraquídeo.